Buenos días, día del domingo, día de descanso, pero día también que tenemos el privilegio a enfocarnos en la palabra de Dios, en particular sus grandes obras. Primeramente la creación. Después, su misericordia a nuestra raza caída sin esperanza en este mundo. Que es la situación con cada persona que vive aparte de la seguridad, la fe, el arrepentimiento en Jesucristo. Pero como una iglesia reformada, es fácil para nosotros, creo, pasar al alto doctrinas de la fe más que la justificación, muy importante, la santificación, muy importante, la adopción de cada creyente en la familia de Dios, y la glorificación que viene cuando Cristo regrese. Hay otras doctrinas, especialmente palabras de Cristo sí mismo. Y esta mañana quiero enfocarnos en Jesucristo y sus palabras, que son muy duras. Es fácil imaginar que son no más que un hipérbole o exageración. Pero no es así. Él sintió lo que él dijo. Y, por ejemplo, en el pasaje en Lamentaciones, que fue leído más temprano. De hecho, el pasaje que escogí terminó con versículo 18, porque después hay palabras de esperanza, pero 18 sin esperanza. Es una terminación, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Un momento sin esperanza de este hombre. Y la primera pregunta es, ¿quién es este hombre? ¿Qué es el contexto de Lamentaciones? No es un libro de que a menudo oímos la predicación. 5 capítulos, gran poema por Jeremías, el profeta. Escribió después la destrucción de Jerusalén en 586 años antes de Cristo. La destrucción de Jerusalén y el templo por causa de la idolatría de los judíos. Las personas en Jerusalén. Muchos profetas, muchos mensajes, muchas advertencias para arrepentirse, pero sin fruta. Los corazones de la gente, piedras. Últimamente, la palabra de los profetas se cumplieron. Y Nabucodonosor vino con su ejército y él destruyó el muro, el templo y la ciudad. Y muchas personas perecieron en la muerte, otros fueron llevados a cautividad. Y fue horrible para Jeremías. Y por el Espíritu Santo,
inspiración del Espíritu Santo, él escribió el libro de Lamentaciones. Primer capítulo es una gran figura de la ciudad como hija, preciosa hija, pero fue despreciada, rechazada, sin esperanza, bajo la ira de Dios por medio de su idolatría, destruida. Segundo capítulo es más personal, acerca de cosas que se pasaron con individuos. Pero en capítulo 3, yo soy el hombre. ¿Quién es ese hombre? Este hombre. No es Jeremías. Lo que se dice acerca de este hombre aquí no fue la verdad acerca de Jeremías. Porque tenemos la historia de Jeremías después de la destrucción de Jerusalén en los capítulos al fin de su profecía. Hermanos, hermanas, este hombre es un pasaje en el Antiguo Testamento, un pasaje de muchos que tiene que ver con Jesucristo. Él es el hombre que este pasaje describe en los detalles. Este es una profecía acerca de, en palabras poéticas, pero reales, para describir la destrucción como si fuera de la persona que fue Cristo. En el jardín, el Evangelio de Marcos describe la condición de la mente y del alma de Jesucristo como un desastre. Un desastre psicología. Y las picturas de Cristo en jardín, en algo opuesto como este o situaciones, totalmente error. Él estaba sobre su rostro, al suelo, con sudor de sangre, distraída en mente o sobre qué va a pasar a él. No primeramente en su cuerpo, pero a existir y para existir en frente de la ira de Dios infinita para cada creyente. Descripción de la crucifixión y el estado de Cristo en el Antiguo Testamento. So, primeramente, esta mañana necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. En una realidad como esta. Entonces, cuando vamos a Lucas 14, tenemos palabras muy fuertes de Dios encarnado que ha de sufrir pronto. Si alguno viene a mí, ¿quieres ser discípulo de Cristo? ¿Eres discípulo de Cristo ahora, esta mañana? Para ti, para mí. Si alguno viene a mí, grandes multitudes iban. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿no qué? ¿No qué? Puede. No será. No puede. Imposible. ¿Por qué tan palabra fuerza? Es por causa de nuestra capacidad a inventar, crear
y vivir en la presencia de ídolos. Madre ídolo, niño ídolo, hermana, trabajo, placeres, mis propósitos, mi definición de qué es importante para mí. Y en la destrucción, como si fuera de Cristo, como dije, él no tiene ídolo, él no tiene nada, excepto una esperanza en la promesa de Dios que Jesucristo aprendió de las Escrituras del Antiguo Testamento durante de su juventud en sinagoga, semana tras semana, oyendo las lecturas de la Biblia incluyendo acerca de su misión para sufrir bajo la ira infinita de Dios. Entonces, las palabras, por supuesto, no pueden violar otras palabras en la Biblia que nos requieren amar, honrar padres, crear con diligencia los niños, las niñas, para amar uno a otro en familia y en particular en la iglesia. Un deber. Entonces, ¿qué significa Cristo aquí? Ellos no pueden ser ídolos y tú eres mi discípulo. Esta mañana es una oportunidad para nosotros a enfocar en un hombre, no Jesucristo, pero su apóstol, que nos describen 3 crucifixiones. Cada una pertenece a él, perteneció a Pablo. Vengan conmigo a Gálatas 2. Los 3 están en la epístola de Pablo a los Gálatas. La carga, la importancia, el propósito de la epístola de Gálatas fue corregir ideas falsas acerca de cómo podemos ser justificados o vistos en los ojos de Dios como rectos, justificados. Es solamente por la fe en Cristo, por la fe en las obras de Cristo. Porque Cristo ganó nuestra justicia humana en su vida desde su niñez hasta su ascensión. Él nunca pecó y él siempre obedeció en cada detalle la ley de Dios que perteneció a él. Porque no fue pecador, él nunca tuvo que la responsabilidad a ofrecer un sacrificio para sus pecados. Pero en todos otros aspectos de la ley, él obedeció para ganar una justicia humana, no justicia divina. La justicia divina pertenece a Dios, como Dios, aun a Cristo como ser divino. Pero él ganó nuestra, para nosotros creyentes, justicia humana. Y es
aquella justicia que recibimos por la fe. So, el propósito, la carga de Pablo es demostrar la importancia de esta doctrina de justificación por la fe sola. Pero en la descripción de en capítulo 2, leemos en versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, si buscando ser justificados en Cristo por la fe sola, también nosotros somos hallados pecadores, porque una persona que está justificada es todavía un pecador. Lamentablemente, es la realidad y la experiencia de cada uno de nosotros que son creyentes esta mañana es así. Pecamos todavía. No queremos, no debemos creer pecar, pero a pesar de nuestros deseos es así. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruir, ideas acerca de la justificación por obras, o en cualquier otra manera, excepto por la fe en Cristo, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa esto? La ley no tiene ninguna capacidad para nada a justificar. La ley nos enseña lo que Dios demanda, no que podemos la capacidad a hacer, mucho menos a hacer perfectamente, que es el requisito de la ley, obediencia perfecta. Amigos, hermanos, este día en todas partes del mundo, el requisito de Dios para ser justificado aparte de Cristo es la obediencia perfecta cada momento de cada día a cada mandamiento de Dios. Es imposible, claro, pero es la verdad, porque el estándar de Dios acerca de la justicia que Él requiere, Él demanda, nunca va a cambiar. Dios no puede cambiar, no puede cambiarse. Puede cambiar su carácter, sus atributos. Si hay una posibilidad de cambiar en Dios, cambiarse en Dios, la implicación es hay algo imperfecto en Dios. Él no puede mejorar, él no puede peorar. So, el estándar para cada uno de nosotros es la perfección bajo la ley. So, si estás aquí esta mañana y tienes su confianza en algo que haces, o piensas que podrás hacer, estás sin esperanza. Es imposible, pero es el estándar, aparte de Cristo. Porque en Cristo, Él perfectamente cumplió la ley. Ajustada. Gracias. Perdón. Gracias. So,
el punto por nosotros aquí en esta primera referencia a una crucifixión es, Pablo está quitando cualquier posible razón de la justicia por medio de la ley o por medio de obras de la ley o otras obras, aparte de Cristo. Y versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O con Cristo he sido, es mejor traducción, he sido crucificado. Y ya no vivo, ¿quién? Yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la mentalidad de Pablo, apóstol, su vida no fue más su propia vida. Su vida perteneció a Cristo. Él estaba en Cristo para vivir por medio de la fe. La doctrina de la unión con Cristo, por medio de la regeneración del Espíritu Santo y la fe que justifica. Hay una reunión con Cristo. Cada creyente aquí, ustedes existen en Cristo, no aparte de Él. Él es su vida. Él es el propósito de su vida. So, Pablo es su testimonio. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Es la posición de un creyente cristiano verdadero. Tal vez me dicen, él es apóstol. No soy apóstol. Pero ¿por qué Pablo escribió? Sino para nosotros. Sino para presentar a sí mismo como ejemplo de la gracia de Dios, que es su práctica en todas partes de sus epístolas, para presentar la realidad que es un cristiano. Soy un cristiano. Sigue mi ejemplo como yo sigue a Cristo. So, la primera crucifixión es para establecer nuestra posición en Cristo afuera de nosotros. No más mi cuerpo, mis ideas, mi trabajo, mi familia, mis intenciones es en Cristo. Y cuando estamos en Cristo en esta manera, tiene la mentalidad como apóstol Pablo, vamos a buscar al Señor cada día, a través de los días. Ayúdame, oh Señor. Es imposible para mí existir y vivir en una manera que es agradable a ti, aparte de tu espíritu, aparte de la realización de que Cristo ha sufrido para mí, para salvarme, para santificarme, para eventualmente traerme a los cielos con todos los santos. So, la posición, justificado, pero justificado para recordar, he sido crucificado con Cristo. Cada día, excelente oración. Gracias por nuevo día. Por favor, lléname con tu espíritu. Lléname existir este día crucificado al mundo, a mis deseos feos, y hazme un herramienta, un instrumento en tu mano para cumplir tus propósitos para mí este día.
ahorita. Segundo, crucifixión. Más amplio en el contexto de capítulo 5 de Gálatas. So, en la posición como justificado, crucificado con Cristo, vivimos. ¿Cómo vamos a vivir? ¿En cuál manera viviremos? Hay una lucha, porque es la realidad, como dije antes, que el pecado reside adentro de nosotros todavía después de la justificación. A veces se llama, aún en traducciones en español, naturaleza vieja. Es incorrecta. El creyente no tiene más una naturaleza vieja. Pablo escribió a los Corintios en 2 Corintios 5, 17, cada persona en Cristo es ¿qué? Nueva criatura, en parte, con naturaleza vieja. Entiendo, sí, que los traductores de pasajes usando naturaleza vieja tienen buenas intenciones, pero es error. ¿Por qué? Porque nos presenta con una figura de dos naturalezas que son iguales, pero es totalmente falso. Totalmente falso. El Espíritu Santo es Dios y Él vive en cada creyente. La carne, o otra frase, el pecado que reside adentro de nosotros, o que en Romanos 6:6, viejo hombre que fue muerto por medio de Cristo, es una descripción de la razón que tenemos la lucha con pecado. Y porque pecamos a veces, pero menos que antes de nuestra conversión. So, hay una lucha entre el Espíritu Santo y la carne, o el pecado que reside adentro de nosotros. No son iguales, espíritu y este pecado. Pero la lucha es un designio de Dios para santificarnos. Y en nuestro estudio miércoles, aquí, sábado, aquí, vamos a estudiar la santificación. Y hay en el papel que preparé, hay 5 medios en particular a usar en el proceso de santificación. Pero en este pasaje, en Gálatas 5, Pablo está enfocado en el Espíritu Santo. Porque personas que entienden la justificación, también necesitas entender la santificación y el proceso de ser santificados y llegar a ser santos de verdad. So, en versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, los pecados que residen dentro de nosotros, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley, porque él dice bajo la ley. Creyente no existe más bajo una regla para ser agradable a Dios. No. Cada creyente existe por la fe en Cristo. Cristo fue agradable a Dios desde su concepción hasta la ascensión. Creyentes en Cristo agradables en los ojos de Dios. Persona que tiene el Espíritu no debe pensar en tratando de avanzar en la santificación bajo la ley. Aunque la ley es la regla para describir para nosotros lo que Dios quiere. No más es algo que va a condenarnos, pero es la regla, gracias a Dios por la manifestación de tu voluntad para mí. Primeramente es amar a Dios con ¿qué? Todo deseo. Mente, corazón, fuerza, espíritu, todo el tiempo, cada día. Y los vecinos como nosotros, otras personas. Sí, gracias a Dios por estos grandes mandamientos para dirigirme en lo que quieres que yo hago. No va bajo la ley. Y él describe en versículos 19, 20, 21, lo que él describe con las obras de la carne, actividades de los pecados adentro de una persona. Más, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre o templanza o dominio propio, a veces más clara, una descripción. Tales cosas, no hay ley, porque es lo que el Espíritu Santo produce en cada creyente. En gran manera por la oración, por el estudio de las Escrituras, por medio de asociación, compañerismo con otros creyentes. Qué gran compañerismo es para mí venir a Colombia y tener renovar compañerismo con los indígenas, emitido, Javier, Gloria, ustedes. Hay muchos nuevos rostros aquí para mí. Excelente. Bienvenidos hasta una iglesia que tiene el propósito a traer cada uno de ustedes hasta la imagen de Cristo. Es el propósito principal. Y estos 3 crucificaciones imperativas para hacerlo. Pablo continúa aquí. Pero los que son, versículo 24, Gálatas 5, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta enseñanza no es nueva aquí en Gálatas. Existe en Romanos 6 en extenso, mucho más amplia. Pablo comenzó en Romanos 6, ¿qué pues diremos? Como justificadas personas, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviréis aún en él? Los que hemos muerto al pecado. Muerto. Considerándonos como muertos en cuanto a pecado, porque somos sepultados juntamente con Cristo, unido
unión con Cristo. Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva, como criaturas nuevas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de la muerte, por medio del bautismo, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y no es algo que pasa en un instante. Es proceso. Porque el que ha muerto, Romanos 6, 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea sobre de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. No más sacrificios sin sangre, como en la iglesia de las romanistas. No más sacrificios. Una vez. En cuando murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy similar expresión en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es un proceso que vamos a recordar en el momento de nuestra conversión, pero es algo que necesitamos hacer cada momento cuando el pecado de nosotros, el que existe en nosotros, quiere levantarse para hacernos con culpabilidad y con mente desanimada y a perder el gozo en Cristo. No, es una crucifixión que es importante hacer cada día. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren un momento al fin de 1 Corintios 10. Otra figura de Pablo acerca de la batalla, la guerra, las luchas contra pecado. 1 Corintios 10. Disculpe, no es correcto. 9. Perdón, 9. Y en este caso, Pablo usa la ilustración de personas que corren en los juegos. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, otra figura, boxeo, de todo se abstiene, ellos a verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que
yo de esta manera corro. Pablo, su testimonio, él como ejemplo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo, porque el cuerpo es el instrumento que el pecado que reside adentro de nosotros usa para animarnos, impulsarnos a pecar. Que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, esclavitud, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Muy fuerte palabra, enlaminado. En griega significa no hay esperanza, no salvación. Pablo, ¿cómo es posible que hablas en esta manera? Eres apóstol. Ha visto al Señor. Pero en el proceso de la vida cristiana, no solamente es una persona justificada, pero tal persona va a luchar y ejercer la guerra contra los pecados día tras día. Sus propios pecados. Que reside adentro, como dije. El proceso, por medio del Espíritu Santo, primeramente, pero en mucha oración, muchas peticiones, siempre. Dios nunca va a estar cansado de oír de nosotros. Nunca. Él nos demanda a orar sin cesar. Siempre existe en mi presencia. En una manera que es evidente a tu mente, a tu espíritu. Posición. He sido crucificado con Cristo. Cada día. No solamente una vez. Cada día voy a crucificar los deseos feos, las pasiones. Tercer, contra el herramienta del Dios, del Satanás, para destruirnos si fue posible. El mundo. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien, o por la cual, en griego es posible ser persona o la cruz sí misma, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por la tercera vez en esta epístola, una crucifixión por el testimonio de Pablo, que es vital, muy importante para vivir una vida cristiana que va a ser agradable a Dios. El mundo siempre es llamándonos. Siempre está llamándonos. Y hay nadie ni ninguna cosa en el mundo que en sí misma puede avanzar nuestra santificación. En sí mismo. Nada, idea aparte de Cristo, cosa, actividad, no. Pero por la gracia de Dios, en su providencia, Dios usa todas las cosas para avanzar la santificación en sus elegidos, sus individuos preciosos, escogidos antes de la fundación del mundo.
para santificarlos, para conformarnos a la imagen de Cristo. So, otra vez, lejos esté de mí gloriarme. En Filipenses 3, Pablo pasa un tiempo en la gloria de sí mismo. Y lo que dijo acerca de gloria del pasado es basura. La totalidad de su gloria antes de Cristo es basura en contraste para obtener y ganar Cristo. Cristo fue la totalidad de su vida. Y esta mañana, amigos, hermanos, necesitamos escudriñar nuestros corazones acerca de el amor de Cristo genuino. Él es en lugar primero para nosotros, de verdad. Más importante que matrimonio, esposo, esposa, niños, niñas, familia, trabajo, lo que va a comer en pocos minutos. Ideas que tiene, tal vez muy lista. Ama tus estudios, excelente. Pero Cristo es más allá de todo. Él merece tu amor supremamente sobre lo todo. Porque lo todo del mundo va a ser con fuego destruido para preparar nueva tierra, nuevos cielos, en donde reside nada más que la justicia, nada más que los creyentes que durante su vida han amado a Cristo y sufrieron por Él. En China, este día, porque es noche en este momento en China, pero más temprano, sin duda, más creyentes fueron oprimidos, tomados a cárcel, sus bienes confiscados, etc. Porque el gobierno de China está en proceso de repetir la locura de Mao Zedong y su esposa, mucho más delicada hoy, porque el comercio con el oeste es muy importante. Pero ellos en China y muchas otras partes de este mundo hoy han sufrido, aún en sus reuniones juntos. ¿Listos para sufrir por Cristo? Tenemos vergüenza de hablar a otras personas acerca de sus almas que van a vivir para siempre en los cielos o en el infierno. No hay otra esperanza para cualquier persona. Mi oración es que mis débiles pocas palabras tal vez va a despertar en cada uno de ustedes nuevo amor por Cristo. El hombre de Lamentaciones 3. No hay otro como él. Y si estás aquí esta mañana y Cristo no es su Salvador, no es su Señor, no tienes amor por Él o fe en Él, por favor. No quiero que pienses acerca de el gringo, pero no rechacen al Señor. No rechacen. Él es bellísimo. Él extiende cada día a través de las palabras, débiles palabras, invitación, ven a mí, ven,
Vengan, todos de ustedes. Y voy a darle descanso. Descanso ahora y para la eternidad. Oremos, por favor. A ti te damos gracias, gran Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por estos momentos en este día del Señor, en Cali, Colombia. Por esta oportunidad a hablar un poco acerca de nuestro Salvador y su siervo, que en imitación de su Maestro, de su Señor, de su Dios, Él contó los sufrimientos algo ligero, de nada, en comparación con la gloria que viene. Oh Señor, necesitamos fijar nuestros ojos en la gloria que viene, porque la gloria que viene es una persona. Dios con una naturaleza humana que va a regresar a esta tierra para juzgar cada persona en cuanto a cada idea, cada pensamiento, cada palabra de su boca, cada acto de sus cuerpos, y para ser glorificado. Cristo se glorificará en su gente. Oh Señor, no permita que una persona aquí va a salir sin arrepentimiento de sus pecados, de la ausencia de amor para ti y otros pecados sin número y sin la fe. Oh, no permítalos salir sin la fe en Cristo, porque Él puede salvar cualquier persona que venga a Él. Y a ti sea la gloria y la honra, y alabanzas, acciones de gracias, ahora y para siempre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.